nueva reforma hacendaria y cambios fiscales, sin lugar a duda, volverán a estar y ya se encuentran en la mesa de análisis tanto de empresarios como del Poder Legislativo. Para platicar hoy día del tema, nos encontramos con Armando Ríos Peter. Él es diputado por la Comisión de Hacienda. Muchísimas gracias, Armando, por acompañarnos. Gracias. ¿Por qué no empezamos a platicar un poco acerca de cómo visualizas los posibles cambios que vendrían en una reforma fiscal? Bueno, nosotros hemos planteado que una reforma fiscal como la que requiere el país tiene que cumplir con dos objetivos. Primero que nada, ser mucho más eficiente, es decir, garantizar condiciones de simplificación para la participación de los contribuyentes, pero sobre todo mucha mayor equidad. Hay un sistema impositivo en el que muchos sectores hoy se ven privilegiados sin pagar y por el otro lado pues hay muchos actores que están pagando y soportando la enorme carga de lo que significan los ingresos del país. ¿Cómo hacer eso que sea equitativo? Bueno, garantizar que sea equitativo es, por ejemplo, quitar los nichos de privilegio que se mantienen y que llevan muchas décadas permitiendo que haya sectores específicos, por citarte un ejemplo, el autotransporte, que año tras año deja de pagar porque la propia ley se lo permite, es decir, hay una elusión fiscal, casi 20,000 millones de pesos. A mí me parece que, bueno, a nosotros, digamos, a los que estamos con esta propuesta, nos parece que tenemos primero que nada que garantizar, pues que paguen los que no pagan, que aquellos que más generan sean los que puedan tener más contribuciones para que sea un sistema más progresivo en términos de pago de impuestos. Y bueno, pues que si todos tenemos que aportar para las finanzas nacionales, todos lo hagamos en la medida de las posibilidades económicas de cada uno de los sectores y de los actores. Armando, comentaste algo clave, es todos paguemos. ¿Cómo hacer que todos paguemos? ¿Es ampliar el IVA? ¿Es bajar el IVA y hacerlo homogalizarlo? ¿No? ¿Cómo hacerle? Bueno, en realidad nosotros planteamos primero que nada que paguen los que no están pagando, o digamos que contribuyan en la medida de su verdadera capacidad económica. Estos sectores que te comento, por ejemplo, que en términos de impuesto sobre la renta, hoy no están cumpliendo con las garantías o con los pagos que debieran estar realizando. Hay un esquema que es el esquema de consolidación que nosotros atacamos mucho el año pasado porque nos parece que eso permite pues, que haya un enorme hueco en el cual los grandes consorcios no contribuyen como deberían estar contribuyendo. A mí me parece que meternos primero a discutir el tema del IVA sería no tan solo ocioso sino inequitativo, si no hemos logrado nosotros meternos a que el impuesto sobre la renta realmente permita que no haya huecos, que no haya quien se escape precisamente bajo argucias contables y que contribuya para qué, para tener un esquema mucho más equitativo, que pague más quien más genera, que pague porque debe de aportar pues quien menos genera, pero en la medida justa de las proporciones económicas que tiene. ¿Cuáles serían los 5 puntos que tú visualizas que debería de tener esa reforma, que nos pueda ayudar? Una reforma fiscal tiene que tener, digamos, primero que nada, dos grandes visiones. No podemos pensar solamente en generar ingresos si no logramos hacer una revisión profunda de cómo se gasta. En realidad hay muchos recursos que se están malgastando, que se gastan, se van a gasto corriente, que terminan siendo nómina, y obviamente a un empresario, sea del tamaño que sea, un gran empresario o un pequeño empresario, pues no le parece, creo que muy positivo que el gobierno absorba recursos de la sociedad para tener un destino que a final de cuentas no genere competitividad, no genere más infraestructura, no genere mejores condiciones de distribución del ingreso. Entonces hay que tener primero que nada una visión donde una reforma fiscal tenga que ver con mejorar obviamente los ingresos en esta visión equitativa y eficiente que estamos comentando, mucho más simplificada, pero también que se gaste mejor. Y gastar mejor significa hacer una revisión profunda de los programas que tenemos, garantizar que sea mucho más eficiente y en estricto sentido que al ciudadano le sirva mucho más ese gasto público que se está haciendo. ¿Cómo ves el ambiente entre PRI, PAN, PRD? ¿Hay posibilidades de que se pueda sacar una reforma fiscal, pues a lo mejor con mayores recursos para tener una situación fiscal correcta a la situación económica que estamos viviendo? Bueno, yo diría que es indispensable que haya condiciones. Los políticos tenemos que ponernos de acuerdo en algo que es esencial para la República, que es hacer una revisión profunda de cómo estamos generando ingresos para la nación, a dónde lo estamos destinando y cómo estamos apostándole para el crecimiento del país, pues bueno, que es en realidad lo que la gente añora, lo que la gente quiere. Lo que la gente quiere es que haya condiciones de crecimiento, condiciones de competitividad, condiciones de que se genere desarrollo y empleo, y entonces, bueno, hay que construir esa situación. Nosotros, yo soy del PRD como grupo parlamentario, pues hemos planteado
que inclusive haya un periodo extraordinario en este momento antes del 8 de septiembre. ¿Para qué? Para que nos sentemos a la mesa, revisemos cuáles son las posiciones y nos pongamos de acuerdo. Ese es nuestro trabajo y es nuestra obligación. Excelente, Armando. Pues muchísimas gracias. Te estaremos invitando para que nos platiques un poco más de este tema que sin lugar a duda a todos los mexicanos nos compete y nos interesa muchísimo. No, pues te agradezco a ti mucho la invitación.